de este día, martes 30 de mayo de 2017, para lo cual solicito al consejero secretario pase lista de asistencia. Con gusto atiendo su encargo, consejero presidente. Buenos días, consejeros y consejeras. Le informo que hasta el momento se encuentran 84 consejeros y consejeras debidamente registrados. Gracias, consejero secretario. Con motivo de que se encuentran presentes la mayoría de las consejeras y consejeros, se declara la existencia de quórum, instalada la sesión, válidos los trabajos que se desarrollen y los acuerdos que en ella se tomen. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Universidad y 19 del Estatuto de Gobierno, me permito someter a su consideración como invitados para que participen en el desarrollo de esta sesión con voz pero sin voto a la maestra Norma Liliana Galván Mesa, secretaria de Docencia, maestro Gabriel Eduardo Núñez Rodríguez, secretario de Servicios Académicos, doctora Laura Isabel Cayero López, secretaria de Investigación y Posgrado, licenciado Edgar Raimundo González Sandoval, secretario técnico del Consejo Coordinador Académico, Ricardo Gómez Jiménez, director de egresos. Solicito al consejero secretario ponga en consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Atendiendo el encargo del presidente, les pido que quien esté por la afirmativa lo exprese levantando su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Le informo, consejero presidente, que se aprueba por unanimidad. Gracias, consejero secretario. Aprobada la propuesta por unanimidad. Para continuar, se somete a consideración de la Asamblea el orden del día, para lo cual solicito al secretario del Consejo le dé lectura y la ponga a consideración de la Asamblea. Bien, orden del día, lista de asistencia, declaratoria de quórum, presentación de invitados y aprobación del orden del día. 1. Lectura y aprobación en su caso del acta cronológica y sumaria número 7 del Consejo General Universitario, correspondiente a la cuarta sesión pública extraordinaria de fecha 28 de abril de 2017. 2. Presentación, discusión y aprobación en su caso del dictamen de la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y de la Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo del Honorable Consejo General Universitario, que contiene el proyecto de reforma que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno, Reglamento de Obras y Servicios y Acuerdo de Integración del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit. 3. Presentación, discusión y aprobación en su caso del dictamen con proyecto de acuerdo que contiene reglas para la expresión de diversas ideologías étnicas y culturales, criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio y los mecanismos de participación ciudadana de Radio Universidad Autónoma de Nayarit. 4. Asuntos generales. Leída la propuesta de orden del día, se pone a su consideración, por lo tanto les solicito que quien esté por la afirmativa lo exprese levantando su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Informo, consejero presidente, que el orden del día es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se declara aprobado el orden del día por unanimidad. Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento de las sesiones del Consejo General Universitario, solicito al consejero secretario ponga en consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura del acta cronológica y sumaria número 7 correspondiente a la cuarta sesión pública extraordinaria del Honorable Consejo General Universitario celebrada el día 28 de abril de 2017, con motivo de que la misma fue entregada con oportunidad a las señoras consejeras y consejeros y señores consejeros para su conocimiento. Bien, quien esté por la afirmativa de la propuesta que hace el consejero presidente, le solicito que lo exprese levantando su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Le informo, consejero presidente, que es aprobada la dispensa a la lectura por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se declara aprobada por unanimidad el acta cronológica y sumaria número 7 del Honorable Consejo General Universitario correspondiente a la cuarta sesión pública extraordinaria de fecha 28 de abril de 2017. Pasamos al segundo punto del orden del día, que se refiere a la presentación, discusión y aprobación en su caso del dictamen de la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y de la Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo del Honorable Consejo General Universitario, que contiene el proyecto que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno,
reglamento de obras y servicios y acuerdo de integración del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit, para lo cual solicito al consejero secretario le dé lectura. Justo teniendo su encargo, consejero presidente. Bien, para tratar de ser sintético, toda vez que todos en tiempo y forma tienen el documento, trataré de resaltar lo más importante. Obviamente, como cualquier dictamen, inicia con su fundamentación legal, la cual ustedes la tienen en mano. Asimismo, un dictamen debe tener forzosamente 5 aspectos fundamentales, que es el 1, competencia del Consejo General Universitario; 2, la exposición de antecedentes; 3, el análisis del dictamen; 4, las conclusiones; y 5, lo que es el proyecto normativo. Si ustedes me permiten, me paso a lo que es la exposición de motivos. Les comento que con fecha 24 de marzo del año en curso, el consejero Marvin Gutiérrez presentó al Consejo General Universitario la iniciativa de reforma y adición a varios artículos del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, que norma las funciones del auditor interno en lo relativo a sus atribuciones, grado de independencia y autonomía de funciones en el ejercicio de su materia. Para tal efecto, con esa misma fecha, el mismo Consejo aprobó, mediante acuerdo número 2017.6.5, turnar iniciativa a la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo para su dictamen. En consecuencia, las comisiones procedieron al estudio de la iniciativa. Para tal efecto, se reunieron los días 12 y 17 de mayo del año en curso con el fin de analizar el alcance de la propuesta y elaborar el presente dictamen. La iniciativa presentada contiene lo siguiente: propuesta de reforma y adición a varios artículos del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit en lo relativo a las atribuciones y funciones del auditor interno. En ese sentido, pues, con base en el artículo 17, fracción 3, 27 y 28, fracción primera y quinta del reglamento para el funcionamiento de sesiones del Consejo General Universitario, me permito presentar la siguiente propuesta de reforma y adición a varios artículos del Estatuto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Nayarit, que norman las funciones del auditor interno de esta casa de estudios, en lo relativo a sus atribuciones, grado de independencia y autonomía de funciones en el ejercicio de su materia. Objetivos: la situación actual de la universidad reclama elevar la autonomía y grado de independencia del órgano interno de control y fiscalización, dotándolo de las atribuciones necesarias para auditar financiera y programáticamente, así como desarrollar metodologías contables que permitan transparentar e informar debida y oportunamente del ejercicio del gasto universitario y mejorar las prácticas contables actuales. Con la actualización del marco normativo vigente se buscaría aumentar la autonomía al órgano interno de control y fiscalización para evitar prácticas contables fraudulentas, así como garantizar el acceso a la información que demandan los universitarios y la sociedad en general. La propuesta es que el auditor interno deberá ser nombrado de una terna externa, proponiendo nombres de personas que pudieran tener la solvencia moral y sin conflicto de intereses para realizar de manera cotidiana auditorías a las dependencias, unidades académicas, proyectos concursados, etc., y mejorar las prácticas financieras de la universidad. Por tal motivo, los últimos meses, en la exposición establece que en los últimos meses la Universidad Autónoma de Nayarit ha sido objeto de una campaña mediática que ante la sociedad siembra desconcierto y suspicacias. Esta campaña en los medios de información y en las redes sociales parecen cuestionar el motivo de ser y el objeto para el cual se creó nuestra institución. Particularmente los temas relativos a la fiscalización de los fondos que administra la máxima casa de estudios de la entidad han sido el centro de atención de la prensa amarillista y han llevado a un encono interno, adicional a los problemas financieros de nuestra alma mater. A pesar de todas las incertidumbres, existe un momento político particular. El hecho es que la universidad ha sido golpeada y se le ha empleado para fines políticos oscuros. Quiero en cambio llamar la atención de todos, todas, de la enorme propaganda veladamente desplegada por la prensa y los grupos de interés tanto en medios de comunicación
comunicación como las redes sociales. Al final, y como normalmente ha sucedido en otras ocasiones, la amenaza viene de afuera, de los muros de la institución. Pero los efectos de esta campaña se sienten en la opinión y el quehacer cotidiano de los universitarios, trabajadores, académicos y estudiantes en general. En este sentido, la figura del rector y de la universidad han sido atrapadas en este escenario. Por ello, para proteger a las instituciones universitarias debemos actuar con resolución y, aceptando los golpes, responder de tal manera que restañemos nuestras heridas y al mismo tiempo ofrezcamos a la sociedad una respuesta que nos permita recuperar nuestra credibilidad con fundamento en una educación popular y pública. En este sentido, es necesario fortalecer la norma interna para evitar en el futuro una nueva embestida asociada al manejo de los recursos que administran las autoridades de la universidad y ejercen los miembros de la comunidad universitaria. Para evitar que volvamos a ser sorprendidos en temas fiscales, se propone revisar las atribuciones del órgano interno de fiscalización para incrementar la certidumbre en el ejercicio de los fondos propios y públicos que recibimos. ¿Por qué no pensar en aumentar las atribuciones de este órgano para que semestralmente informe a este órgano soberano sobre las auditorías practicadas? ¿Por qué no aumentar sus atribuciones para que presente cada año un programa de fiscalización de dependencias universitarias, un muestreo? ¿Por qué no dar mayor independencia a este órgano hasta considerar su autonomía de las autoridades universitarias? ¿Por qué no tener nuestro propio mecanismo de sanciones que fortalezca la autonomía interna de nuestras normas y por ello de nuestra institución y pueda llevarnos incluso hasta la revocación de aquellos funcionarios que no están cumpliendo con responsabilidades por las que fueron nombrados? Nuestra respuesta hacia la sociedad debe ser, como lo dijo el rector, transparencia, transparencia, transparencia. Con esa espada podemos responder a la sociedad. Aceptamos los errores, pero respondemos mejorando, fortaleciéndonos y mejorando los procesos de fiscalización y transparencia. De tal suerte que transitamos al análisis de lo que es el dictamen y en el cual, una vez hecho el análisis de la iniciativa de la reforma del Estatuto de Gobierno presentada por el consejero Marvin Cap Gutiérrez, se resume lo siguiente. 1. Elevar la autonomía y grado de independencia del órgano interno de control y fiscalización, dotando de las atribuciones necesarias para auditar financiera y programáticamente. 2. Aumentar la autonomía al órgano interno de control y fiscalización. 3. Que el auditor interno deberá ser nombrado de una terna externa, proponiendo nombres de personas que pudieran tener la solvencia moral y sin conflicto de intereses. 4. Incrementar la certidumbre en el ejercicio de los fondos propios y públicos que recibimos. 5. Que se informe al Consejo General Universitario sobre las auditorías practicadas. 6. Que se presente cada año un programa de fiscalización de dependencias universitarias al Consejo General Universitario. 7. Un mecanismo de sanciones que fortalezca la autonomía interna de nuestras normas. A partir de ello se presentan pues los artículos que tendrán que ser reformados para cumplir con estas 7 aspectos fundamentales, mismos que ustedes tienen en su mano, lo tuvieron con tiempo y forma. Y de lo anterior se desprende que el órgano interno de control es un órgano administrativo de la universidad cuyo titular es designado por el Consejo General Universitario a un procedimiento especial por un periodo de 6 años, el cual estará a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno, así como la investigación, sustanciación y calificación de las faltas administrativas de su competencia, con facultades y atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley Orgánica de la Universidad y las demás leyes aplicables, el cual mantendrá una coordinación técnica para el cumplimiento de sus funciones con el sistema local anticorrupción. Cabe resaltar que de la iniciativa de estudio presentada por el consejero Marvin Cap Gutiérrez queda claro la improcedencia de la propuesta de reforma a los artículos 21, fracción quinta, y 82, fracción tercera del Estatuto de Gobierno, por ser contrarias a las nuevas disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica,
Al efecto, en dichos artículos se propone 3 supuestos, a saber, que el Consejo General Universitario designe al titular del órgano de fiscalización y control interno de una terna, que el titular de dicho órgano tenga una duración en el cargo de 7 años, con la posibilidad de ser reelecto, y como requisito, demostrar la no existencia de conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, estos supuestos encuentran su reglamentación en los artículos 15, fracción 9 y 37 de la Ley Orgánica, que establece que el Consejo General Universitario designará al titular del órgano interno de control mediante una convocatoria pública abierta para el registro de aspirantes, para designar al titular mediante la votación de 2/3 partes de los integrantes del Consejo. De igual manera, se establece que el titular del órgano interno de control durará en el cargo por un periodo de 6 años, sin derecho a reelección bajo ningún supuesto, y finalmente los requisitos que se deben cumplir para ocupar la titularidad. No obstante, resulta a juicio de esta comisión la procedencia de las propuestas del consejero Omar Ricard Gutiérrez en el sentido de elevar la autonomía y grado de independencia del OI, órgano interno de control. Para tal efecto, se propone que este nuevo órgano tenga una dependencia directa del Consejo General Universitario, pero que opere con independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones. En los mismos términos se recogen las propuestas de reforma del artículo 20, fracciones 3 y 4 y 56, fracción 10ª. En otro orden de ideas, como ya quedó de manifiesto derivado de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, es necesario llevar a cabo las modificaciones normativas a que haya lugar. Para tal efecto, se realizó un análisis con el objeto de identificar cuáles son las normas universitarias que impactan, por lo que resultaron las siguientes. Aquí cabe hacer la mención. A partir de la aprobación que se hace de la ley, de la modificación a la ley orgánica con el nuevo órgano de control interno, esta comisión en su dictamen propone hacer las modificaciones correspondientes en el Estatuto de Gobierno, Reglamento de Obras y Servicios y Acuerdo de Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit. En las conclusiones del dictamen, dice: de acuerdo con la metodología empleada en la elaboración del presente dictamen, se desprende la motivación, fundamentación y justificación para proponer a consideración del Honorable Consejo General Universitario el proyecto de acuerdo que reforma y deroga diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno, Reglamento de Obras y Servicios y Acuerdo de Integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit, a fin de que, conforme a sus atribuciones, la discuta y apruebe en su caso. En consecuencia, se solicita respetuosamente a los miembros de este honorable Consejo General Universitario su voto aprobatorio para el proyecto que se adjunta en los siguientes términos. Se presenta todo el proyecto normativo con los artículos que tienen que sufrir su respectiva modificación y termina con 3 transitorios. Primero, de aprobarse el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta. Segundo, en un término que no deberá exceder de 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente acuerdo, se deberá presentar al Consejo General Universitario las adecuaciones correspondientes al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, para establecer el techo presupuestal con que contará el órgano interno de control de la universidad. Y tercero, se derogan todas las disposiciones normativas que se opongan al presente acuerdo. Dado en el campus de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic, capital del estado de Nayarit, a los 17 días del mes de mayo de 2017, y firman todos los miembros de la Comisión de Legislación Universitaria y de la Comisión Especial Técnica de Corrección y Estilo. Es cuanto, consejero presidente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del reglamento para las sesiones del Consejo General Universitario, solicito al consejero secretario someta en votación, si es de aprobarse, entrar a la discusión del proyecto con dispensa de trámite. Bien, para atender el encargo del consejero presidente, le solicito que quien esté de acuerdo en aprobar, entrar a la discusión del dictamen con dispensa de trámite, lo exprese levantando su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Informo, consejero presidente, que es aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, consejero secretario. Se aprueba por unanimidad entrar a la discusión del dictamen con dispensa de trámite. Con motivo del acuerdo anterior, se pone el dictamen a discusión en lo general. ¿Quién tenga una observación, por favor? Adelante, consejero Manuel. Buenos días. Bueno, no es una observación, sino que es una reflexión sobre la importancia que tiene el que se regule, se norme este nombramiento, porque al último creo que trae consigo un órgano de control que tiene facultades, que tiene atribuciones más allá de lo que es ordinario en una simple contraloría, y que a partir de ahí también tiene pues como tal la autonomía que se plantea en las consideraciones y la discusión de motivos que se plantea en el dictamen. Y creo que es de vital importancia que a la hora de elegir a quien vaya a tener esta responsabilidad podamos hacer una proyección que permita la presupuestación del costo de operación de este órgano de control, porque al último en el acuerdo, en el decreto que los crea, está pues contemplado que el propio Congreso del Estado tendrá que buscar la forma en que se le asigne un presupuesto al margen de lo que la universidad tiene dentro de su proyección presupuestal para que pueda funcionar. Así es de que creo que es muy acertado que la universidad tenga ya bien visualizado cómo y cuándo y qué le puede agregar a las atribuciones que tenga este titular del órgano para poder clarificar muchas cosas que eran muy opacas en la institución y que de repente el desorden nos ha llevado a tener que soportar violaciones muy puntuales a los derechos de los profesores y de los trabajadores en función de asignación. Ya está otro dictamen también por el orden del día que me parece que va a ser una discusión interesante de lo que se le mandató a la Comisión de Hacienda con respecto a quienes fueron contratados en el 2016, en el 2015. Entonces, esto creo que vale la pena y yo invito a los consejeros, a las consejeras, que analicemos puntualmente lo que estamos haciendo, porque esto no solamente será un órgano de control para el funcionamiento de la universidad como tal, sino que esto reafirma la condición de autonomía de nuestra universidad, porque esto es producto de una lucha frontal que dio la institución, nuestra universidad, ante el Congreso, que trataba de imponernos desde allá quién revisara la vida universitaria, segregando pues una violación concreta al artículo 136 de nuestra Constitución, y que hoy se reafirma que nuestra capacidad de autogobierno sigue vigente en aras de que tenemos autonomía que no nos ha regalado nadie, que solamente nos lo reconoce la Constitución de Nayarit y la Constitución de la República, porque somos un ente autónomo, sí, pero con características muy claras y muy específicas constitucionalmente. Entonces esto reafirma nuestra condición de autónomos, esta reafirma nuestra condición de autogobierno, y qué bueno que se le den todas las atribuciones a quien de alguna manera será quien estará al pendiente de que las cosas en la universidad se vayan ordenando. Es cuanto. Yo invito a todos a votar a favor. Muchas gracias, consejero Luis Manuel. ¿Alguna otra observación, comentario, reflexión? Muchas gracias. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción cuarta del artículo 35 del reglamento para la sesión del Consejo General Universitario, solicito al consejero secretario someta a votación si el dictamen se considera suficientemente discutido en lo general. Se somete a votación si el dictamen se considera suficientemente discutido en lo general, por lo cual le solicito que quien esté por la afirmativa lo exprese levantando su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Informo, consejero presidente, que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se aprueba por unanimidad que el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Antes de pasar a la votación del dictamen en lo general,
solicito al consejero secretario pregunte si alguna consejera o consejero desea reservar artículos. Consejeras y consejeros, si alguien desea reservar algún artículo para su análisis y discusión, es el momento. Con motivo de que no existe reserva de artículos, solicito al consejero secretario someta a votación el dictamen en un solo acto. Un gusto atiendo su encargo, consejero presidente. Entonces, le solicito a los consejeros y consejeras de este honorable consejo que quien esté por la afirmativa de aprobación en lo general y en lo particular lo exprese levantando su papeleta de voto. ¿En contra? ¿Abstenciones? Informo, consejero presidente, que es aprobado el dictamen en lo general y en lo particular. Muchas gracias, consejero secretario. Se aprueba por unanimidad el dictamen de la Comisión Permanente de Legislación Universitaria y de la Comisión Especial Técnica de Corrección Estilo del Honorable Consejo General Universitario, que contiene el proyecto que reforma diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno, Reglamentos de Obra y Servicios y de acuerdo de integración del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Universidad Autónoma de Nayarit. Antes de pasar al tercer punto del orden del día, sí quiero aprovechar las palabras del consejero Luis Manuel para también felicitar a este consejo por el paso histórico que hemos dado a la aprobación de estas reformas a nuestra normatividad. Como bien lo decía el consejero, no es un asunto menor el comprometernos como institución a seguir siendo transparente y a seguir siendo parte de la rendición de cuentas como lo exige nuestra sociedad. Por ello, invito no solamente a los consejeros, sino a toda la comunidad universitaria que provoquemos que estos cambios a nuestra normativa se convierta en una cultura en la comunidad universitaria. Muchas gracias a todas y a todos. Pasamos al tercer punto del orden del día, que se refiere a la presentación y discusión y aprobación, en su caso, del dictamen por proyecto de acuerdo que contiene reglas para la expresión de diversas ideologías, de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio y los mecanismos de participación ciudadana de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, por lo cual solicito al consejero secretario le dé lectura. Con gusto, consejero presidente. En el mismo sentido, consejeras y consejeros, toda vez que ustedes ya tuvieron en tiempo y forma el documento en sus manos, y si así lo autorizan, el de resaltar los aspectos más interesantes, más importantes de este dictamen. Igual que el anterior, como todo dictamen, pues tiene que tener su competencia del Consejo General Universitario, su exposición de antecedentes, el análisis, las conclusiones y el proyecto normativo. En ese sentido es que de inicio se da toda la fundamentación para que protege o que le da cuerpo a este dictamen. Y en la parte de competencias del Consejo dice: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracciones primera y tercera de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, son atribuciones del Consejo General Universitario aprobar la normatividad universitaria y expedir las normas y disposiciones generales encaminadas a la organización y funcionamiento académico y administrativo de la universidad, por lo que el análisis, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa en estudio es competencia del Consejo General Universitario. En lo que se refiere a la exposición de antecedentes, me permito expresarles que con fecha 25 de abril del año en curso, el maestro Jorge Ignacio Peña González, rector de la universidad, presentó a la Secretaría del Consejo la petición del Consejo Ciudadano de Radio, Universidad Autónoma de Nayarit, para que las iniciativas de reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio, y los mecanismos de participación ciudadana de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, fueron sometidas a la consideración del Consejo General Universitario. En ese tenor, la Secretaría del Consejo, en términos de lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento para el funcionamiento de las sesiones del Consejo General Universitario,
turnó dichas iniciativas de manera directa a estas comisiones para su dictamen, tomando en cuenta la urgencia con la que deben ser analizadas y aprobadas por el Consejo General Universitario y así dar cumplimiento con las disposiciones establecidas en el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones. Es decir, que en este caso, como teníamos una disposición de urgente resolución establecida en este artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y con las atribuciones que nos da la propia normatividad interna, es que dicha comisión es turnada, iniciativa es turnada directamente a comisiones y por eso viene hoy de manera directa como dictamen. En el análisis y su vinculación con el sistema de planeación universitaria, es importante comentar que con fecha 23 de noviembre del año en curso, el Consejo General Universitario aprobó las reglas para la conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, mismas que fueron publicadas en la Gaceta Universitaria el día 26 del mismo mes y año. Dichas reglas crearon el Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, conforme a lo dispuesto en los incisos A, J y K de la regla 12ª de las reglas para la conformación y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Radio Universidad Autónoma de Nayarit. El Consejo Ciudadano cuenta con las funciones de proponer los criterios que el Consejo deberá seguir para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio, proponer las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales y elaborar mecanismos de participación ciudadana, lo cual realizó por conducto el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, como quedó de manifiesto en el dictamen emitido por estas comisiones de fecha 16 de noviembre de 2016. Actualmente la universidad cuenta con una concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación de servicio público de radiodifusión sonora en amplitud modulada o frecuencia modulada, la cual fue otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicación. No obstante, la universidad quedó obligada a cumplir con los lineamientos generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el título cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente lo que establece la fracción octava del artículo transitorio segundo, que se refiere a la obligación por parte del concesionario de dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se refiere al cumplimiento a cumplir con los principios de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, lo que se cumple con las iniciativas en estudio. En ese sentido, pues, es que se propone la parte normativa en modificación y las conclusiones a las que llega las comisiones es que, de acuerdo con la metodología empleada en la elaboración del presente dictamen, se desprende la motivación y fundamentación y justificación para poner a consideración del Honorable Consejo General Universitario el proyecto de acuerdo que contiene las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio y los mecanismos de participación ciudadana de Radio Universidad Autónoma de Nayarit, a fin de que, conforme a sus atribuciones, la discuta y apruebe en su caso. En consecuencia, se solicita respetuosamente a los miembros del Honorable Consejo General Universitario su voto aprobatorio para el proyecto que se adjunta en los siguientes términos, mismos que ustedes tienen, en el cual se establece todo el proyecto de todo lo que es el proyecto normativo, y llegaríamos a lo que son los transitorios, que es único. Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria. Transitorio único: los presentes criterios entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Universitaria y establece los
criterios que deberán ser modificados si así lo considera este honorable Consejo General Universitario. Y transitorio único, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta, dado en el campus de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo, Tepic, capital del estado de Nayarit, a los 17 días del mes de mayo de 2017. Firma la Comisión Permanente de Legislación Universitaria. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 del reglamento para las sesiones del Consejo General Universitario, solicito al consejero secretario someta a votación, si es de aprobarse, entrar a la discusión del proyecto con dispensa de trámite. Se pone a consideración si se aprueba entrar a la discusión del dictamen con dispensa de trámite, para lo cual pido a quienes estén por la afirmativa favor de levantar su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Informo, consejero presidente, que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se aprueba por unanimidad entrar a la discusión del dictamen con dispensa de trámite. Con motivo del acuerdo anterior, se pone el dictamen a discusión en lo general. Queda abierta la tribuna, por si algún consejero quiere hacer alguna observación. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción cuarta del artículo 35 del reglamento para las sesiones del Consejo General Universitario, solicito al consejero secretario someta a votación si el dictamen se considera suficientemente discutido en lo general. Se pone a su consideración. Se pone a su consideración si se considera suficientemente discutido en lo general, para lo cual le solicito que quien esté por la afirmativa lo exprese levantando su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Informo, consejero presidente, que es aprobado el punto por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se aprueba por unanimidad que el dictamen se encuentre suficientemente discutido en lo general. Antes de pasar a la votación del dictamen en lo general, solicito al consejero secretario pregunte si alguna consejera o consejero desea reservar artículos. Se pone a su consideración, consejeras y consejeros, si alguien desea reservar algún artículo, es el momento. Le informo, consejero presidente, que no hay artículos reservados. Con motivo de que no existe reserva de artículos, solicito al consejero secretario someta a votación el dictamen en un solo acto. Se somete a votación del proyecto para que quien esté por la afirmativa de aprobarlo en lo general y en lo particular lo exprese levantando su papeleta de voto. En contra, abstenciones. Informo, consejero presidente, que es aprobado el dictamen en lo general y en lo particular por unanimidad. Muchas gracias, consejero secretario. Se aprueba por unanimidad el dictamen con proyecto de acuerdo que contiene las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio y los mecanismos de participación ciudadana de Radio Universidad Autónoma de Nayarit. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que se refiere a asuntos generales, para lo cual solicito al consejero secretario informe si existen asuntos a tratar. Con mucho gusto informo a los consejeros y consejeras que existen dos puntos registrados como asuntos generales. El primero es la presentación del informe a cargo de la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización relacionada con las contrataciones del personal docente, administrativo y manual durante los años 2015 y 2016. Y el segundo, la presentación de la aclaración de la diferencia entre el presupuesto proyectado contra el presupuesto aprobado en el 2017. Muchas gracias, consejero secretario. Para tratar el primer punto de asuntos generales, solicito al consejero Idi Amin Germán Silva Jut, presidente de la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, que dé lectura al informe. Gracias, buenos días a todos. Integrantes del Honorable Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, presente. Los integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit,
que al final del presente suscribimos, en atención al acuerdo 2016.4.5 del Honorable Consejo General Universitario, tomado en la sesión ordinaria del día 16 de diciembre de 2016, que a la letra dice: se aprobó por unanimidad ordenar a la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Honorable Consejo General Universitario indague las contrataciones de personal docente, administrativo y manual llevadas a cabo por la universidad durante los años 2015 y 2016. En razón de lo anterior, comunicamos a este cuerpo colegiado que una vez solicitada y analizada la información correspondiente proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, se obtuvieron los resultados siguientes. Durante 2015 se contrataron a un total de 174 trabajadores, de los cuales 78 son administrativos y manuales y 96 fueron ingresados a la nómina docente. Durante 2016 se contrataron a un total de 228 trabajadores, de los cuales 74 son administrativos y manuales y 154 fueron ingresados a la nómina docente. El 43% de las contrataciones ingresaron como nómina de base, de los cuales 105 son trabajadores administrativos y manuales y 68 son docentes. El restante 57% del personal corresponde a los rubros siguientes: 1. Sueldo por contrato. 2. Suplencia por permiso. 3. Suplencia por dictamen de invalidez. Y 4. Diferencia de horas. El personal con contrato temporal o indefinido se encuentra distribuido en 182 docentes y 47 administrativos y manuales. La mayoría del personal administrativo y manual que ingresó en ambos años fue contratado como nómina de base, representando un 69.08% del total, mientras que, en referencia al personal docente, el 72.80% se encuentran clasificados como contratos temporales o indefinidos. Solamente se presentaron 2 suplencias por dictamen de invalidez y corresponden a personal administrativo que ingresó en el año 2016. Se tiene registrado un solo contrato docente correspondiente a un ajuste de hora realizado durante el año 2016. De los 402 trabajadores que ingresaron durante 2015 y 2016, el 20% recibieron su contrato o base como parte de los derechos contractuales de trabajadores jubilados, siendo 57 trabajadores administrativos y manuales y 26 docentes. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a este honorable Consejo General Universitario se dé por presentado el presente informe en cumplimiento del mandato de este máximo órgano de gobierno. Firman la Comisión Permanente de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Nayarit, su servidor, maestro en Finanzas Idi Amin Germán Silva Juc, presidente, el maestro en Ciencias José Ocampo Galindo, secretario, el maestro en Impuestos Juan Francisco Gómez Cárdenas, vocal, el maestro Primitivo Guadalupe Navarro Rodríguez, vocal, el maestro en Impuestos Gabriel Carrillo Herrera, vocal, el maestro Juan Carlos Plasencia Flores, vocal, y el doctor Fernando Javier González Ibarra, vocal. Es oportuno mencionar que el archivo que contiene la información detallada se entregó a la Secretaría de este Consejo junto con el presente informe y se encontrará a disposición de todos ustedes. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, consejero director de la Unidad Académica de Control y Administración. Queda abierta la tribuna por si alguien tiene alguna observación. Adelante, consejero. Gracias. Bueno, lo estadístico es estadístico. Qué bueno que el director consejero plantea que ya entregó el documento, porque estamos viendo pues que como los dictámenes que aprobamos aquí de Hacienda en los años pasados pues no resultaron estar ligados a la realidad que hoy vivimos. Y entonces qué importante que estén los datos precisos, porque yo lo planteé a la hora de solicitar esta acción, es que no podemos ser omisos a una realidad que vivimos estos 2 años pasados, y que nuestro sindicato no está en la disposición de que le pasen por encima en cuanto a lo que a su derecho corresponde, y que vamos a checar cada uno de los casos, porque veo aquí, por ejemplo, que solamente el 20% de esa cantidad de 400 y fracción, que en este caso significa de los trabajadores activos, casi el 10% de la plantilla, se contrató en estos 2 años. ¿Sí? Entonces creo pues que es muy importante que analicemos caso por caso, sin conculcar el derecho de nadie, pero sí haciendo patente el respeto que debe existir al trámite que se debe de dar,
para una contratación. Estamos en este momento siendo sujetos a auditorías externas, pero más que nada tenemos ya casi un año siendo sujetos a el señalamiento, la denostación, la descalificación de algunas gentes de la sociedad y otros internos de mala fe, que creen pues que aquí pareciera que estamos en la cueva de Alibaba. Y creo que, director, es importante lavarle la cara a la universidad. Ya se hizo la acción del titular del órgano de control. Hoy seamos muy claros en cuanto significa el que de manera totalmente unilateral y arbitraria, por las condiciones o los compromisos que sea, aclarar cada una de esas personas que hoy cobran, inclusive niveles que no les corresponden, y que ahí están, ¿sí? Y que creo, más allá de que si se presentan a trabajar o no, veamos si era necesaria la contratación para el funcionamiento de nuestra institución. Si el orden debe empezar, creo que el sindicato de personal académico y nosotros debemos de asumir la responsabilidad de hacer nuestra propia revisión de esos documentos para poder ir metiéndole orden a estas cosas, ¿verdad? Creo que la voluntad expresada por usted como autoridad nos permite tener la tranquilidad para empezar a aclarar muchas cosas. A mí todavía no me convence o no le doy credibilidad a situaciones tan burdas en el que todavía no tenemos ningún indicio de la investigación que se hace sobre el quebranto a la UAM. Y creo que eso nos deja muy mal parados como institución, puesto que aquí nos paramos a expresar con todo el garbo que tenemos, que aquí está la masa crítica preparada y el cerebro de Nayarit y no sé cuántas cosas, y no somos capaces de darle seguimiento a la ruta del dinero que era de la universidad para aclarar la situación. Tiene riesgos porque este era un estado donde la delincuencia gobernaba o gobierna, ¿cierto? Pero si estamos en la condición de solamente agacharnos ante ese tipo de situaciones, creo que mal parados nos vemos como universitarios, como ciudadanos, pero sobre todo como gente que tiene muy claro la responsabilidad que asume cuando se postula para ser consejero. Y entonces yo los invito y las invito a que hagamos un frente común para que se esclarezca esto. No puede ser que vivamos en incertidumbre si la quincena próxima el rector consigue dinero para poder pagar la quincena. Creo que es importante que cada uno y cada una de nosotros hagamos esa reflexión, porque de otra manera esto está pasando al olvido, nos destruyen nuestro edificio, hacen todo lo que les parece y les pega en gana desde la fiscalía. ¿Y qué pasa? Aquí estamos, ¿verdad? En un evento que tiene por antonomasia tomar decisiones que dignifiquen el rumbo de nuestra institución. Entonces yo invito a mi compañero Carlos Muñoz para que hagamos causa común para revisar eso, y no para hacer escándalos ni tumbar cabezas, no, señores, para que se entienda cuál debe ser la conducta que se debe asumir en nuestra institución en cada una de las acciones que se emprenden, sean adjetivas o sean sustantivas. Porque yo ya lo he dicho, la universidad es inmortal, sí, pero también puedes pasarte la vida todo achacoso, ¿sí? Y entonces creo que nuestra alma mater no lo merece. Y creo que usted, mi rector, está en el momento preciso y cuenta con el apoyo irreductible de nuestra parte para sacar adelante esto. Yo ya lo dije públicamente, tope lo que tope. No tenemos por qué agacharnos ante las ofensas y de la manera tan descarnada y cruel en que han mancillado a nuestra institución. Entonces yo invito al Consejo a que nos pronunciemos, a que hagamos y exijamos a la Fiscalía, al Gobierno del Estado, que nos traten con dignidad, que respondan a nuestras demandas. Y así verá que pronto aclararemos todas las dudas y que
que quienes tenemos alguna responsabilidad estemos ahí para dar la cara por los señalamientos que se nos hagan. Pero la universidad ya no puede esperar más. Creo que estamos en el momento preciso, porque va a haber cambio de gobierno, va a haber muchas cosas, y no podemos vivir en la incertidumbre toda la vida, porque sabemos que los 30,000 jóvenes que vienen y se quieren formar y que se quieren perfeccionar en esta institución no se lo merecen. Hagamos un esfuerzo. Creo que esto es un buen ejercicio para empezar a meterle orden a lo que a la universidad corresponde, a meterle orden a nuestra institución como tal, pero también exijámosle a la autoridad. No hagamos caso omiso. Han quebrantado a nuestra institución, la han convertido en víctima de sus atentados, y aquí tenemos enfrente la evidencia. Creo que debemos ponernos coloraditos, y algunos están fruncidos, pero hay que tratar. Así es que, mi rector, yo me invito a eso. Muchas gracias, consejero Luis Manuel. ¿Alguna otra observación? Maestro Carlos Muñoz. Totalmente de acuerdo con el compañero Luis Manuel. Estábamos analizando algunos datos y pues hemos estado consensando pues que ingresó mucha personal a la nómina, incluso violentando los contratos colectivos de trabajo. Es mi momento ya no de repetir lo que dice el compañero Luis Manuel, sino que sobre esta base iniciar un procedimiento de análisis y de detectar quién o quiénes violentaron esta situación, e invitar a las nuevas autoridades universitarias a que ya se le ponga tope a esta contratación indiscriminada que ha tenido en 2 o 3 años la Universidad Autónoma de Nayarit. Nosotros tenemos 2 años diciendo no más contratos, y más que los que marcan los mismos contratos colectivos de trabajo, pero pues parece ser que en esa opacidad que maneja Luis Manuel, pues se están violentando nuestros contratos colectivos de trabajo. Le reitero, tanto al compañero Luis Manuel como a la propia rectoría, nuestro total apoyo y solidaridad para transparentar esto, y también solicitar que se nos entreguen los documentos con base en los cuales se determina este dictamen. Muchas gracias. Es importante reiterar que la información se encuentra en Secretaría General y tenga, todo el mundo tenemos derecho a acceder a ella, solamente necesitamos solicitarla, por favor, para que pueda ser entregada. Consejero presidente de la Federación de Estudiantes. Muy buenos días. De igual manera, secundar las solicitudes que se hacen, debido a que de parte de la comunidad universitaria, sobre todo estudiantes, el saber los métodos y procedimientos para poder garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo dentro del aula, sea que las contrataciones, de igual manera de quienes imparten cátedra o que están a cargo de alguna función universitaria, que sea por el grado de competitividad y también por la facultad, vocación y sobre todo el amor que se tenga a la forma de impartir el conocimiento y sobre todo pues laborar al interior de la universidad. Simplemente secundar el hecho de que la transparencia siempre sea la bandera adecuada para los tiempos en la cual la universidad se encuentra inmersa, y como área de oportunidad, pues bueno, de igual manera el sector estudiantil, saber las formas en las cuales las contrataciones se lleven de una forma adecuada y debido a las aptitudes, las capacidades cognitivas y sobre todo la vocación de impartir la cátedra y trabajar al interior de la vida universitaria, que consideramos que hoy se necesitan no solamente excelentes maestros, ni excelentes administrativos, ni solamente excelentes estudiantes, se necesitan excelentes universitarios, en esta afrenta en la cual la universidad y todos en conjunto deben de salir adelante. Comparto también directamente el grado de seguimiento a la tema de justicia y completamente abiertos por parte de la Federación de Estudiantes a que las responsabilidades debidas o los procesos
jurídicos, penales o demás, pues se den la continuidad simplemente para que de igual manera a través de la transparencia y la bien información, porque la cultura de la información es la que nos va a salir adelante, el bien informar a la sociedad en que estamos siendo pujantes para que esto no quede en el olvido y que de cierta manera la universidad siempre siga de pie, y simplemente pues ese es el comentario que su servidor quería vertirles. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. ¿Algún otro comentario? Me permito informar a este consejo que el informe que presentó la Comisión de Hacienda, así como los datos correspondientes, será turnado al nuevo órgano de control interno que fue aprobado en la sesión pasada y cuyo titular será electo en la sesión vespertina. Yo creo que es importante que este tema lo tenga dicho órgano de control para que dé su dictamen y presente un informe respectivo a este consejo. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias, consejero, director de la Unidad Académica de Control y Administración. Pasamos a abordar el segundo punto de estudios generales, para lo cual solicito a Ricardo Gómez Álvarez haga la presentación correspondiente. Muchas gracias. Buenos días, integrantes del Honorable Consejo General Universitario. En representación del Secretario de Finanzas y Administración presento la siguiente información. En el proyecto de presupuestos de egresos 2017, presentado ante ustedes en sesión ordinaria del 5 de diciembre del 2016, se mostró que el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 era de 3.061.597.051 pesos, de los cuales el 51.10% representaba el capítulo de servicios personales, el cual es de 1.534.398.146 pesos, los cuales son de la partida presupuestal de servicios personales que vienen registrando en la contabilidad como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Hasta ese momento la Universidad Autónoma de Nayarit no venía reflejando la nómina de jubilados, puesto que ese gasto no va con cargo a los recursos universitarios. Sin embargo, como es de todo sabido, el costo de la nómina antes mencionado desde hace años lo viene complementando la universidad, sin que este gasto se vea reflejado en los presupuestos anteriores. Una vez analizados por la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto de este Honorable Consejo General Universitario, se tomó la decisión de incluir el costo de la nómina de jubilados al presupuesto de egresos 2017, toda vez que se mencionó anteriormente, este gasto lo viene cubriendo la universidad. Lo anterior se considera que el presupuesto de ingresos final aprobado por el Consejo General Universitario el 19 de diciembre del 2017 se presentó en el cuadro titulado de distribución presupuestaria por centro de costos y áreas administrativas, donde se tiene un presupuesto total de 3.418.458.113 pesos, de los cuales 1.955.615.516 son de la partida presupuestaria de servicios personales. Esto representa bien un incremento de 391.217.370, los cuales representan el total de jubilados del presente ejercicio fiscal. Esto en razón de que se integra el 18% de la participación que hace la universidad y el pago de pensión durante el ejercicio fiscal. Muchas gracias, director. Muchas gracias, director de egresos. Con este punto aclarado, con este informe presentado, aclaramos el punto que nos solicitó el consejero Malhuica por la diferencia presentada entre el proyecto de presupuesto y el presupuesto aprobado. Creo que es aunque son números muy altos, pero la explicación es muy sencilla. En el proyecto no se tenía contemplado la nómina de jubilados, situación que se consideró a partir de la comisión respectiva, que sí debe ser integrado al presupuesto de egresos. Por tal motivo, la aportación que hace la universidad del 18% más el recurso adicional que mes por mes está aportando para completar la nómina de jubilados debe quedar reflejada en el presupuesto, y de ahí que exista esta supuesta diferencia entre el proyecto de presupuestos y el presupuesto aprobado. Queda abierta la tribuna si alguien quiere hacer algún comentario.
consejero. Sí, buenos días. Yo creo que debemos ser muy precisos en lo que dice el señor rector. Ya estaba considerado, pero no se veía reflejado en el presupuesto, para que luego no digan si se incrementó o no estaba. Yo creo que eso es muy importante hacer énfasis, porque bueno, aquí escuché algunos comentarios y por eso es bueno aclararlo. Pues ya estaba contemplado dentro del gasto, solamente por ley se tiene que presentar dentro de los servicios personales. ¿Es cuántos? Sí, totalmente de acuerdo. Ratifico lo dicho por el consejero Genghis, e incluso de no hacerlo podemos estar sujetos a una observación por parte de los órganos auditores estatales y federales. ¿Alguna otra observación? Gracias, Ricardo, muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:26 del día 30 de mayo, se declara clausurados los trabajos de la tercera sesión pública paritaria del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de México. Se cita a las 5 p. a las 17 horas de este día para la elección del Contralor Interno.